recordarle a nuestro público que se suscriba a nuestro canal de YouTube El Poder Migratorio y que active las campanitas de las notificaciones para que cada día reciba este interesantísimo contenido que tenemos para todos ustedes. Tú sabes que hemos estado hablando en los últimos días que parte de la problemática migración que existe en este momento, sobre todo en la frontera sur, se debe a la gran cantidad de personas que están detenidas en México. O sea, aquellas personas que llegaron a la frontera con intenciones de cruzar hacia los Estados Unidos, pero cuando llegaron se dieron cuenta que todo estaba paralizado y que ya Estados Unidos no está dejando entrar a las personas a solicitar asilo como lo estaba permitiendo en el pasado, y esas personas están en un peligroso cuello de botella que se encuentran todos en México. Y mientras el gobierno de los Estados Unidos sigue tomando medidas severas para detener la inmigración indocumentada en sus fronteras, México no solo sigue acumulando una enorme carga de inmigrantes en centros de detención o albergue, sino que también debe otorgarle seguridad, alimento y alojamiento a esos inmigrantes. Tú sabes que, a propósito de esta noticia, una de las cosas que yo siempre he dicho es que consideramos que México también tiene que poner un paro a la migración. Sí. O sea, este problema que está teniendo México es porque México está dejando que todas las personas entren fácilmente a su territorio. Entonces, ya después que las personas están en territorio mexicano, ellos tienen que hacerse cargo de ellos. Hasta antes del 12 de octubre del año pasado, los migrantes que salen de sus países y se dirigen al norte llegaban a la frontera e intentaban cruzar ilegalmente o entregarse a las autoridades y solicitar asilo, un recurso legal disponible autorizado por el Congreso. Pero a partir de ese día, la Casa Blanca de Joe Biden cambió las reglas de juego para los inmigrantes procedentes de Venezuela, que constituían la gran mayoría de quienes intentaban entrar a los Estados Unidos, a quienes exigió a partir de ese momento contar con un patrocinador autorizado por el Departamento de Seguridad Nacional, y solo pueden entrar vía aérea con un pasaporte válido. El 5 de enero de este año, el programa fue extendido a migrantes de Cuba, Haití y Nicaragua, que es del paro humanitario que hemos hablado a lo largo del programa, los otros 3 países que encabezan la lista de mayores procedencias, y con ello el gobierno redujo los hallazgos o detenciones en la frontera con México en casi un 95% entre los meses de enero y febrero. Durante el año fiscal 2022, los agentes federales estadounidenses llevaron a cabo 2.378.944 arrestos en la frontera con México, frente a 1.734.686 detenciones registradas en el año fiscal 2021, según datos de la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo, CBP, y el hecho de que haya bajado ese número de hallazgos entre enero y febrero debido al nuevo programa temporal de asilo no significa que el flujo de inmigrantes hacia la frontera norte de México haya disminuido completamente. La gente sigue huyendo, viniendo a México y tratando de entrar a los Estados Unidos para pedir asilo, dijo Irineo Mujica, director de la organización Pueblos Sin Fronteras. No tienen otra manera de encontrar un mejor futuro, están huyendo para proteger sus vidas, pero en el camino también la pierden. Miren nada más lo que sucedió en el centro de detención de Ciudad Juárez, donde murieron 38 quemados. Las medidas adoptadas por el gobierno de Joe Biden entre los meses de octubre y enero no solo redujo los cruces de la frontera sur a los niveles más bajos de los últimos 2 años, dijo que han creado un cuello de botella altamente inflamable a lo largo de la línea divisoria entre ambos países. Las detenciones de extranjeros sin autorización para ingresar a los Estados Unidos entre los puertos de entrada totalizaron 128.877 en el mes de febrero, cifra similar a la contabilizada en el mes de enero, cuando se produjeron 128.913 arrestos. Se lee en un informe publicado la semana pasada por CBP. Esto marca el segundo mes consecutivo como el mes más bajo de encuentros de la patrulla fronteriza desde febrero del 2021, puntualizó la agencia. Sin embargo, los aplausos que se generan en Estados Unidos contrastan con lo ocurrido el lunes en Ciudad Juárez, durante una protesta en el interior de un centro de detención de inmigrantes y procesamiento de deportados administrado por el Instituto Nacional de Migración, que finalizó hasta ahora con 40 muertos y decenas de heridos. ¿Qué le digo yo a la familia?, dice un migrante venezolano que llora la muerte de su hermano en el incendio de Ciudad Juárez. Los internos, la mayoría de ellos centroamericanos, habían sido detenidos e iban a ser trasladados a la Ciudad de México para luego ser deportados a sus países de origen. Muchos de los migrantes habían sido detenidos en los alrededores de los puertos fronterizos y muchos de ellos separados de sus familias. La política migratoria temporal de Biden señala que aquellos migrantes que no tienen un patrocinador, estoy hablando del paro humanitario, aquellos migrantes que no tienen un patrocinador autorizado deben ingresar a una página digital de CBP, que es CBP One, y postular
vincularse a cualquier programa legal vigente como el asilo, reunir los requisitos y obtener una cita para presentarse en la frontera a una hora y fecha señalada para una entrevista. Pero no solamente el hecho es presentarse en la frontera y hacer la asilo, sino que tú debes tener una causa probable de asilo. Claro. O sea, no es que tú estás pasando hambre en tu país de origen, como ya hemos dicho muchas veces. Debe ser una persecución en base a tu religión, en base a tu raza, en base a tu grupo social o en base a tus preferencias sexuales. O sea, debe ser algo que no es personal, sino algo que es más grupal. Pero los migrantes protestan que CBP otorga limitadas citas, apenas unas decenas, pero miles de extranjeros que todos los días aguardan una oportunidad de ser escuchados y se les permite entrar a los Estados Unidos a esperar la resolución de sus casos de asilo. Desde finales del año pasado, el gobierno de Joe Biden se prepara para poner fin a la política del título 42 en la frontera sur, un recurso activado por la pandemia en marzo del año 2020 y que los gobiernos de Donald Trump y de Joe Biden han utilizado para impedir la entrada de los indocumentados por la pandemia del coronavirus, incluso a aquellas personas que solicitaban asilo. Si bien el Departamento de Homeland Security ha advertido una vez concluido el título 42 previsto para el día 11 de mayo que seguirá deportando a personas que no tengan un permiso de entrada o se encuentren bajo el programa temporal de asilo del 5 de enero, pero esa advertencia y el fin de la controvertida herramienta de salud pública se han convertido en una suerte de esperanza para miles de inmigrantes que creen principalmente bajo engaño de los coyotes que después del día 11 de mayo las cosas en la frontera volverán a ser como antes del 20 de marzo del año 2020, cuando comenzó la pandemia. Directa o indirectamente, tanto en México como Estados Unidos tienen culpa de la tragedia de Ciudad Juárez, dice Mujica. Los agentes del Servicio de Inmigración tenían que cuidarlos y no lo hicieron, del Instituto de Migración tenían que cuidarlos y no lo hicieron. Huyeron cuando comenzó el fuego y los dejaron morir. Y también el Instituto de Migración es responsable porque cuando estos migrantes estaban en el sur, en la frontera con Guatemala, les dieron salvoconductos para que se fueran al norte, y ya en el norte, como hay tantos, los arrestan para regresarlos al sur. Los salvoconductos son para decirles que se vayan, nada más. El Instituto Nacional de Migración explica que los salvoconductos son documentos que permiten a los extranjeros transitar por el país y que puedan iniciar gestiones para obtener refugio por un año y una autorización de empleo. Y que si las personas o si los inmigrantes no tienen ese salvoconducto, no pueden entrar a los Estados Unidos. Entonces, porque el salvoconducto es un documento que te dan las autoridades mexicanas, que cuando los inmigrantes entran tienen que dirigirse a otro pueblo a pedir ese salvoconducto para poder transitar libremente a través de México. Pero los activistas alegan que el proceso para adjudicar una petición como refugiado demora meses, espera que condena a los extranjeros a vivir en la indigencia. Tampoco nadie se preocupa de ellos cuando los extorsionan, los roban, violan o se enferman, dice Mujica. Por eso le digo que ambos gobiernos son responsables de esta situación y de esta tragedia. The New York Times reportó que la situación en Tijuana y otras ciudades fronterizas mexicanas vive en un cuello de botella debido al alto número de inmigrantes y a las pocas vías o oportunidades para poder ingresar a Estados Unidos en busca de asilo. Hay miles esperando y siguen llegando más, dijo el periódico Enrique Lucero, director de la Oficina de Servicios de Migración de Tijuana. Los 30 albergues de la ciudad tienen capacidad para 5.600 personas. Actualmente, sin embargo, hay 15.000 inmigrantes, indicó el funcionario, y la cantidad de personas que puede hacer Estados Unidos es un par de cientos por día, precisó. Creo que no solamente señalar Estados Unidos y México, sino también países que más... Que están fronterizas, o sea, que están llegando en esta cadena fronteriza. Hasta que estos países no comiencen a detener a estos inmigrantes, esto no va a parar nunca porque es demasiada carga para los Estados Unidos, para solo ellos poder parar esa gran caravana de personas que día a día se dirige hacia los Estados Unidos. Y bueno, señores, finalizamos este programa agradeciéndoles por su sintonía. Recuerde que puede ver todo el contenido de hoy a través de nuestro canal de YouTube, El Poder Migratorio Radio.